ver, Dirección La Moneda, como cada lunes, con Macarena Román y Colomba Eijols. Tenemos, ya vamos a contar después, pero vamos al final con algo de Macarena. Pero antes de eso, comencemos con esta Dirección La Moneda y están obviamente relacionados oposición y oficialismo, como siempre nos ayudan ustedes a mirar cada una con su frente, porque la ley miscelánea, dicho desde el gobierno, ley tutti frutti, llamado irónicamente desde la oposición, que es esta que tiene que ver con todo el llamado plan de reconstrucción, incluye muchas cosas. Colomba, hagamos un panorama de justamente la discusión, cómo se instala en el oficialismo, qué pretende el oficialismo, y entre las dos, entre las tres, podemos ir contando un poco de qué se trata esta llamada ley miscelánea. Claro, el plan de reconstrucción nacional. Muy buenas noches, Maca, muy buenas noches, Mónica. Efectivamente, que se iba a presentar supuestamente mañana, por lo menos eso es lo que decía. Ahora está en prelegislativo. Ahora, efectivamente se está llevando adelante lo que se llaman discusiones prelegislativas, conversaciones tanto con la oposición como con el oficialismo, en particular con el oficialismo, decían de la Secretaría General de la Presidencia, para poder cuadrar lo que es Renovación Nacional, la UDI, los partidos que tienen representación en el Congreso Nacional, porque obviamente va a ser un proyecto que va a ingresar directamente a la Cámara de Diputados, obligatorio porque tiene modificaciones tributarias. Es un proyecto de 40 medidas, lo había presentado en su momento el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, enfocada en 5 ejes, tiene obviamente temas tributarios, tiene también temas en materia de seguridad, y eso no convence en su totalidad al oficialismo. En Renovación Nacional hay diferentes voces, por ejemplo, la de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que la semana pasada señalaba que esto debería presentarse con diferentes proyectos, no como un todo, no como una ley miscelánea, tanto que durante esta jornada también se conversó en el Comité Político Ampliado en el Palacio de la Moneda, y por ejemplo el jefe de bancada del mismo partido de Renovación Nacional, el diputado Diego Chalper, señaló que sí se debiera presentar como un proyecto, ¿no es cierto?, como un plan de reconstrucción. Ya, lo que pasa es que nos lo dijo en el podcast, ¿cómo te lo explico? No solamente a mí, se lo dijo también a mi compañera Paula Catena en esa instancia, y generó harta polémica porque no es baladí si va junto o va separado. Normalmente este gobierno, lo mismo que el gobierno anterior y el anterior, cuando han querido llevar iniciativas claves, también el caso del expresidente Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, con distintos temas, cuando tú llevas todo junto, metes el garrote y la zanahoria. O sea, lo que es difícil de aprobar y lo que es fácil junto. La oposición siempre, la que sea, trata de separarlo, y a veces también el oficialismo, porque dices, mira, desde la oposición cuando se quiere separar, dices lo más fácil ahora, en lo que estamos de acuerdo, y lo difícil entonces, la verdad es que no se aprueba o se negocia después. Paulina Núñez, que está en el oficialismo, no en la oposición, cree que serviría para mostrar algún triunfo legislativo, alguna buena noticia, avanzar en lo que ya hay acuerdo. Pero hay diferencias al interior del oficialismo y Macarena con mayor razón en la oposición. Totalmente. De hecho, la postura de la oposición en general ha sido en contra frente a esta ley miscelánea o proyecto de ley misceláneo. Sin embargo, también dicen o matizan sus dichos cuando se habla de la posibilidad, por ejemplo, de separar este proyecto de ley. ¿Cómo se puede hacer? Un jefe de comité puede pedir, ya sea en la comisión correspondiente o en la sala de la Cámara de Diputados o del Senado, puede pedir que se vote por separado cada artículo del mismo proyecto de ley, que en este caso quedarían varias medidas separado. Eso sí, tiene que ser solicitado por un jefe de comité. Hasta ahora en la oposición no han dicho si lo van a hacer o no, pero es muy probable que lo hagan, ¿cierto? Con todas las críticas que ha generado lo que se conoce hasta ahora, porque hasta ahora tampoco tenemos certezas de lo que va a ser este proyecto. Si hay algunas medidas. Me imagino que no quieren tampoco tener el costo de decir, por eso lo quieren separar, porque si no es el todo o nada, y algunas medidas que sí son populares o que sí generan como aprobación entre la ciudadanía, no podrían aprobarlas, por eso quieren seccionar. Por ejemplo, Mónica, lo que tiene relación con el IVA a la venta o a la compra de la primera vivienda. En eso, en general, hay un acuerdo. En la oposición lo han visto con buenos ojos, podríamos decir. De hecho, la propia ex candidata presidencial, Janet Jara, hoy en ADN, decía que esa era una medida buena, pero acotada, porque también tiene un plazo de finalización y eso también no sirve en la proyección del tiempo. Es una medida que sí se aprueba, en general, en la oposición, pero que no cumple con todos los requisitos que se buscan llevar a cabo dentro de este paquete de medidas. Ahora, obviamente que hasta ahora, Colomba, la decisión del Ejecutivo es que va todo junto.
Va todo junto. De hecho, hace unos momentos solamente hablábamos con parte del equipo de la Secretaría General de la Presidencia y esa es la idea. ¿Y por qué entonces se retrasa la presentación de este proyecto, que podría de hecho presentarse esta semana, dar cuenta ya a la Cámara de Diputados la próxima? Porque justamente se está tratando de hacer el trabajo prelegislativo, como bien se dice, y justamente también habrían reuniones que se puedan concretar, están viendo también temas de agenda mañana con la oposición. Porque justamente... no le alcanzan los votos. No le alcanzan los votos. Tenemos, porque hasta ahora sería un proyecto con mayoría simple. Claro, que en como este son caso. las reformas tributarias, digamos, eso es lo que es más complejo. No requiere reformas a ley orgánica constitucional. Claro, que esa es la más compleja de llevar adelante. Mayoría simple, para quizás quienes no recuerdan cuánto es el quórum, es el 50 más 1, es decir, la mitad más 1 de los que están presentes. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, para llevar el ejemplo concreto, serían 78 diputados si estuvieran todos. Y en ese caso, la oposición tiene 75, o sea, el oficialismo, bien digo, tiene 75 votos. Ya, necesita 3. 13 son del PDG, así que si convencen a unos pocos, a unos cuantos del PDG, ya ahora podrían no son llegar. 14. No, claro, no ahora son 14. no son 14 porque ahí claro, son 13, está muy bien contado de tu parte. Ahora ahí podría haber un voto tal vez disidente, no lo sé, pero la vez pasada por 2 votos perdieron la reforma tributaria en el anterior oficialismo, en el gobierno del expresidente Gabriel Boric. Por lo tanto, por 1 voto, 2 votos se puede caer, tienes que alinear a los propios y además convencer del otro lado, por eso el trabajo prelegislativo. De hecho, claro, que todos estén presentes. Tampoco hay que asumir que todo el oficialismo no, está convencido. Sí. Así que alinea si es que estamos asumiendo, sí. Bueno, también otro tema es pasar directamente a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Obviamente, como se decía, tiene que pasar por la Cámara de Diputados por ser de 15, modificación. si no me equivoco, tributaria. tienen ahí y en la otra tienen 5 de 8. Tienen mayoría, entonces las 2 comisiones les puede ir súper bien. En la Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado les puede ir bien, pero luego la Cámara de los Diputados. Bueno, y en la Cámara de Diputados justamente, y hoy día lo conversábamos con Maca, justamente quieren llevar este proyecto a través de más comisiones, no solamente la de Hacienda, y eso obviamente va a dificultar lo que es la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional. Y en el Senado, solo pequeño, en el Senado las fuerzas están más equilibradas, entonces quizás en el Senado también le va a costar más. En la sala del Senado, digo, no en la comisión. Sí, sí. En las 2 salas ya es más difícil, sobre todo en la Cámara de Diputados, ahí está un poco más estrecha la diferencia. Vamos a ver qué hace un senador. Calixto dijo que estaba dispuesto a llegar a acuerdo. Matías Walker dijo que no lo contaran como oficialista, lo dijo aquí, lo anunció en CNN Prime, pero que iba a haber ley por ley. Vamos a ver si hay compensaciones o no, pero ¿habló la vocera, Macarena? Habló la vocera, Mara Cedini, respecto a la eventual responsabilidad que va a tener la oposición en caso de que rechacen este proyecto. Escuchemos. Si la oposición quiere rechazar un proyecto que es un beneficio para todos los chilenos, bueno, tendrá que dar la cara. Pero esto ayuda al crecimiento económico, a la inversión, a la reconstrucción, a que gente pueda volver a tener su hogar. Ya, que para eso, Macarena, tendrían que lograr convencer y Colomba a la gente que es una buena medida y no necesariamente la rebaja. Yo ni siquiera estoy diciendo si es bueno o es malo. Estoy diciendo, a nivel de opinión pública, para que tú tengas como buen argumento de en la cara, como decían, por ejemplo, en la 40 horas o en la reforma previsional, que era más fácil hacerlo ahí, o no sé, el aumento del salario mínimo, qué sé yo. En ese caso es más fácil decir tendrán que asumir los costos, pero en esto no sé si sea un gran costo políticamente hablando, a menos que lo sepan, entre comillas, vender bien. Claro, lo que tiene que ver con la rebaja del impuesto a la empresa del 27 al 23% quizás no es la medida más popular entre la ciudadanía respecto a este proyecto. No en el contexto de estrechez fiscal y de ahorro, además. Que con el relato que ha tenido el gobierno, no claro. coincide, claro. Bueno, y de hecho también en lo comunicacional, hoy día también el presidente de la UDI en la entrevista con T13 decía que hay que tener ojo con lo comunicacional respecto también de lo que hablábamos la semana pasada, que quizás es mejor ante la ciudadanía presentar este proyecto como un proyecto de reactivación económica, no tiene por qué ser de reconstrucción, porque eso finalmente también termina confundiendo a las audiencias respecto de lo que implica este proyecto, porque no es solamente un proyecto que se va a destinar para recaudar los fondos para la reconstrucción de Valparaíso, de Biobío, del Ñuble, sino también que tiene otras medidas tributarias, y es por eso que también hay ciertas, no sé si críticas, pero sí reparos respecto de ya la parte comunicacional de este proyecto. Va a haber que estar atento a eso, cómo logran instalarlo comunicacionalmente. Pareciera obvio que el gobierno se le va a jugar porque vaya junto y que la oposición va a intentar que, como ustedes dicen, bien apuntan, vaya separado. Vamos al segundo tema, el llamado fuego amigo. ¿Qué pasa al interior del oficialismo? Después, Macarena, vamos a preguntar a ti qué pasa
al interior de la oposición. Bueno, Fuego Amigo que yo diría está instalado ya, por lo menos desde la semana pasada, cuando conocimos aquí, de hecho en Dirección La Moneda, justamente en vivo, lo que fue esta solicitud de renuncia no voluntaria de Priscila Carrasco, directora del CERNAMEC, que generó críticas y, bueno, las leíamos la semana pasada, de la senadora Gatica, también de la ex candidata presidencial Evelyn Matei, de la misma también presidenta de la Cámara, no de la Cámara, del Senado, Paulina Núñez, quien también en el podcast ¿Cómo te lo explico? Efectivamente también señalaba la semana pasada que a ella le gustaría ver un punto de prensa, una reunión, por lo menos, ¿no es cierto?, una instancia en donde esté la ministra de la Mujer, Judith Marín, y Priscila Carrasco, en donde se pueda zanjar todo este tema. Un tema que, recordemos, finalmente pausa esta renuncia no voluntaria de Priscila Carrasco tras esta licencia, ¿no es cierto?, retroactiva que había presentado la directora del CERNAMEC. Le pasó el balón a la ministra de la Mujer. Le pasó el balón a la ministra de la Mujer. Ministra de la Mujer, que ayer se publicó la entrevista con La Tercera, en donde... justamente con la Paula Catena y Rocío Latorre. Efectivamente. Muy noticiosa. Muy noticiosa, porque de hecho en esa entrevista yo diría que es primera vez que un secretario de Estado, en este caso la ministra de la Mujer, señala ya enfáticamente que hay un denominado fuego amigo. Transparenta por primera vez una sensación que existe respecto a otros temas. Por ejemplo, con Chalper. A Chalper también sí le había llegado un poco... Pero había sido en la interna. Había sido, de hecho, en un comité político ampliado donde dicen, efectivamente, que el propio presidente José Antonio Kast dijo que no había sido... Bueno, que no hay que hacer tan críticos en el poco tiempo que lleva el gobierno, ¿no es cierto? Pero públicamente lo hace la ministra de la Mujer, Judith Marín, en esta entrevista a La Tercera, y dice que a ella le hubiera gustado que sectores de Chile Vamos hubieran consultado esa decisión con ella antes de emitir juicios respecto de lo que fue esta renuncia no voluntaria de Priscila Carrasco. Y hay que decirlo, esas críticas venían particularmente desde Renovación Nacional. Habían sido en particular figuras de Renovación Nacional las que habían criticado el actuar del Ministerio de la Mujer. Pero no hay que olvidarse que Flor Weisen también, que está siendo muy importante en la articulación de los diputados, no sé si ustedes coinciden, diputada, la jefa de bancada de la UDI, pero más con opiniones políticas y marcando puntos. Ella dijo, bueno, yo entiendo la medida, pero no la forma. Habría que haberse preocupado de ella, por ejemplo, en lo personal, el tratamiento, en qué estaba, porque ofrecérselo después, claro, entonces el ofrecimiento vino después del despido, entonces, o de la petición de renuncia no voluntaria. O sea, ahí había un tema entre medio el fin de semana, a raíz de lo que le preguntamos aquí a Priscila Carrasco. También salió la denuncia que estaba con licencia y que no debería haber dejado el reposo, en fin. Pero les quería hacer el punto que hoy día, desde la redacción en La Tercera, reitera el punto, y desde la UDI, María José Hoffman, y dice que estuvo hecho pésimo, o sea, ya no... Pésimo. Entonces, después de las declaraciones de la ministra, igual le vuelve a enmendar la plana. Sí, de hecho, también lo había hecho la semana pasada la diputada Jimena Sandón, pero claro, como digo, y lo vuelve a hacer hoy día también, ¿no? Además, pero, bueno, la mayoría de las figuras políticas mujeres, podríamos decir, que hacían esas críticas a la ministra de la Mujer, Judith Marín, pero no fueron solamente a la ministra de la Mujer, Judith Marín. La semana pasada también habían criticado cómo se ha llevado comunicacionalmente la gestión, en particular de la ministra vocera Mara Cedini. Fueron críticos también respecto de lo que fue, ¿no es cierto?, la noticia del alza del precio de los combustibles, entre otras cosas que han quizás costado coordinar entre los partidos políticos que están hoy día en el oficialismo, y en particular se le ha atribuido un poco más a Renovación Nacional, porque desde la UDI se ha cuadrado, por ejemplo, lo vimos ayer, el senador Javier Macaya, hoy día en la mañana también el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, de poder cuadrarse con el Ejecutivo. Incluso el diputado Guillermo Ramírez decía, nosotros vamos a apoyar a los ministros, si nos caen mal, si nos caen bien, vamos a estar ahí como partido apoyando, cosa que desde Renovación Nacional no han sido tan enfáticos, por lo menos, en señalar. Y justamente en el Palacio de la Moneda y después de este comité político ampliado. ¿Salvo? No, que te digo que es verdad lo que tú dices de la UDI, pero ojo con lo que hizo María José Hoffman, con lo que hizo Flor Weisen y Pablo Longueira. Sí. Que está en la Operación Retorno. En la Operación Retorno, ahí queriendo ser, ¿no es cierto?, presidir el gremialismo. Ahí vamos a ver si se da una lucha de generaciones, no lo sé, pero está aquello ahí. Chalper, entonces hoy día habló también. Hoy día habló entonces Diego Chalper. Fue bastante interesante esta respuesta que entrega, porque también la responde la presidenta de Renovación Nacional, la senadora Andrea Valladares, pero el diputado Diego Chalper hace un punto interesante respecto de la representación que tiene Renovación Nacional a nivel país. Así que veamos esa declaración. Renovación Nacional se siente parte de este gobierno de unidad, pero se siente parte desde lo que es su historia, su experticia y su calidad
de partido incidente en el ámbito territorial. Piensen ustedes que en la elección municipal, Renovación Nacional, a nivel de concejales, cores y alcaldes, fuimos el partido más grande de Chile. Eso nos da una capilaridad a lo largo y ancho del país muy relevante. Y cuando nosotros hacemos alguna reflexión o algún comentario, lo que queremos es enriquecer la gestión de gobierno. Claro, mientras hay problemas, más posibilidades de críticas hay. Pero ahí también apela, ¿no es cierto?, a la capilaridad que decía a El nivel peso país. de RN está poniéndolo ahí. Exactamente, está haciendo el punto del peso de Renovación Nacional y, como tú también lo mencionabas, Pablo Longueira también vuelve un poco, ¿no es cierto?, a la vida política para poder hacer el punto de que también la UDI es relevante en el oficialismo y es relevante también lo que tenga que decir la UDI. Fue súper duro, dijo, hay algunas derechas que nos trataron de derechitas cobardes y yo no los vi en las no los veo en las poblaciones, haciendo alusión a la UDI popular, y ahí hay la disputa también con republicanos respecto del espíritu del gremialismo que en algún momento se encarnó en esta llamada UDI popular. En fin, hoy día vamos a tener a Mario Desbordes en Tolerancia Cero, así que vamos a ver qué piensa él de la derecha social. Tiene un dato, doña Macarena Román, ¿cuál es? Como siempre, de esta sección siempre vive de esos datos. Solo para terminar con lo de la oposición, Sí, hoy hubo una reunión de la oposición de liderazgo, ¿cierto?, dentro que antes integraban el oficialismo bajo el ex gobierno del presidente Gabriel Boric. Se llevó a cabo una reunión en el PS, otra en el ex Congreso con senadores desde la ADC hasta el Partido Comunista, todo con la intención de llevar a cabo... En el Congreso, pero en la del PS no estuvo la ADC, ¿cierto? No, pero me dijeron que faltaron, sí fueron invitados, pero no podían por temas de tiempo. El presidente de la ADC, recordemos que vive en el sur del país y es que verdad. Telemáticamente se podría haber conectado, pero por temas de tiempo al parecer no pudo. Pero en el ex Congreso se reunieron y dicen que es para llevar a cabo propuestas de medidas económicas a raíz de lo que está pasando y lo que está llevando a cabo también el gobierno del presidente José Antonio Kast. Dejando eso de lado, también hay que estar atentos para este miércoles, porque la Vicaría de la Solidaridad conmemora los 50 años de su creación. Fue en 1976 desde que comenzaron a trabajar, ¿cierto?, en pro de los derechos humanos en el contexto, claro, de la dictadura. A esta ceremonia se han cursado algunas invitaciones. Sí sabemos que va a estar, por ejemplo, la presidenta de la Corte Suprema. Ella ya confirmó su asistencia, va a ir a esta misa que se va a llevar a cabo en la catedral. Quien hasta ahora, lo que hemos podido reportear, dejando ese punto que hasta ahora no ha sido invitado, es el presidente José Antonio Kast. Eso cambiará, tendremos que verlo en las próximas horas, porque el miércoles a las 6 de la tarde, a las 18 horas, se llevará a cabo esta ceremonia de conmemoración. Y está el contexto de las medidas tomadas respecto al plan de búsqueda, del plan de derechos humanos, que el gobierno insiste en que no se va a terminar, y desde la oposición dicen que están empezando, en palabras del ex ministro Luis Cordero, a estrangularlo. Hay visiones opuestas, pero también no hay que olvidar que en ese contexto también se da esta conmemoración. Sí. Dicho esto, yo también tengo un dato. Y el dato que tengo, es que no, es que me está llegando justo un dato, déjenme ver si es de Dirección La Moneda o no, a ver. Ya, no la estaban felicitando, chiquilla. Ay. Sí, un gran periodista, porque no me da permiso, no alcancé a preguntar si puedo decir su nombre, pero las estaba felicitando. Gracias. Ya. Y esto me da más pie todavía, porque ustedes ya lo pueden haber visto a través de medios de comunicación. Macarena Román, me tomo la libertad, perdóname arriba. ¿Por qué lo hago hoy día? Porque sigue con nosotros hasta el viernes, pero se va de CNN y ha sido una de las fundadoras de nuestra Dirección La Moneda. Una tremenda reportera, lleva 8 años en CNN. 6 y medio. 6 y medio en CNN, y ha hecho un tremendo aporte como reportera política. Has crecido un montón, sé que vas a seguir creciendo y solo vas a cosechar buen trabajo para las personas, que es lo que te importa, con un periodismo con independencia. Entonces te quiero agradecer por lo que has aportado aquí a Dirección La Moneda, pero en general a CNN Chile, y como este es tu último Dirección La Moneda, te lo quería decir en vivo, en directo, sin avisarte que te lo iba a decir tampoco, pero ha sido muy lindo verte crecer, Maca. Yo siempre te digo Macarena, con la formalidad, pero Maca querida, te quiero mucho, ha sido un orgullo verte crecer, que te traten bien del otro lado, porque si no los retamos, sabemos que te van a tratar bien, es un gran equipo también, pero nada, yo sé que tú trabajas mirando a la gente a la cara y para ellos les informas, para ellos te gusta explicarles. Así que muchas gracias por todo este tiempo acá. Te queremos mucho, seguimos siendo amigas igual. Nos seguimos viendo igual. Muchas gracias, y aprovechar solo que para mí es un sueño haber trabajado contigo, una referente en el periodismo. Me pasa lo mismo con Matilde Burgos.
hice la práctica acá, así que hice como un recorrido bien largo por acá y no es por ser patera ni nada, sino que yo aprendo mucho de ti y sé que te voy a poder seguir molestando donde quiera que estés. Y eso espero. Así que muchas gracias a todos y el viernes me despediré mejor. Te queremos mucho. Y a ustedes. Ahí. Muchas gracias. Corazón para ti, te queremos mucho, 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 de verdad, Maca, y gracias por el aporte, porque la gente en sus casas también lo ha agradecido. Innovar cuando les propusimos esta sección, que ustedes se sumaron de inmediato y eso es un agrado para tenerla a ustedes dos. Se queda la colma con nosotros, pero te queremos mucho, así que un beso y mucha suerte. Suerte no necesitas porque tienes talento y trabajo, así que te vaya muy bien. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Ya pues, nos vamos a la pausa y volvemos a CNN Prime. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando CNN Prime.